Bienvenidos a todos los que vienen llegando. Voy a empezar a compartir la pantalla. Lo que vamos a ver hoy, neta, es continuar detallando toda la época colonial, ¿ya? La colonia en sí se podría dividir en dos partes. Y lo que estamos viendo nosotros es la primera parte, que es lo esencial. Después, cuando crece la población misma dentro de lo que es América, eh, ocurren distintos fenómenos sociales, económicos, que van a tener que llamar a cierto cambio. Pero la base social que a la vez podemos llamar base étnica, porque recordemos que cuando hablamos de razas, ese tema del término raza se eliminó de cierta forma, ya no se habla de raza blanca, raza negra, raza china o no sé, sino que se habla de etnias, la etnia afroamericana, la etnia africana, la etnia europea, ¿cierto? Que tiene que ver netamente con nuestra ascendencia genética, por así decirlo. Entonces, la sociedad colonial es una sociedad donde su jerarquía, su orden social, digamos, el que manda más, hasta el que manda menos o hasta el que solamente obedece como los esclavos, ¿cierto? Eh, Tiene que ver netamente con la etnia a la cual yo pertenezco. Y aquí vamos a ver cómo se relaciona eso. Yo sé que es un tema que hemos tratado, yo sé que quizás es un tema que ya hemos mencionado, pero lo vamos a ver de forma detallada, ¿ya? Con el fin de que no queden dudas, porque es esta nueva unidad que estamos viendo ahora, eh, se trata netamente de abordar todos los temas de la colonia. ¿Y por qué netamente de la colonia? Porque esta época, muchachos, la época colonial, podríamos decir que es el origen, el nacimiento de la cultura latinoamericana. Recordemos que nosotros, chilenos del siglo XXI, año 2020, ¿cierto? Incluso yo con usted, que igual hay una edad, una diferencia de años considerable, ¿cierto? Compartimos esta sociedad, ¿cierto? Este escenario hoy en día. Nuestra sociedad es el fruto de esta época. Somos una sociedad mestiza. No somos ni una sociedad indígena, ¿cierto? Ni tampoco somos una sociedad europea. No somos españoles, pero tampoco somos mapuche. No estoy queriendo decir que no, y con esto no estoy queriendo decir que no somos, no pertenecemos a los mapuches, no tenemos nada que ver con ellos, o no pertenecemos a los españoles, no tenemos nada que ver con ellos. Al contrario, estoy queriendo decir que no somos ni uno ni lo otro, sino que somos mestizos. Y el hecho de ser mestizo nos vuelve una cultura aparte. ¿Me van entendiendo el punto que voy? Eh, Voy directamente al tema del sincretismo cultural. Latinoamérica en sí es una cultura, una sociedad mestiza que se da en distintos lugares, distintas formas geográficamente hablando, ¿cierto? Los chilenos no somos iguales a los argentinos, peruanos, colombianos, venezolanos, porque nos diferenciamos por rasgos culturales de acuerdo a nuestro ambiente, ¿cierto? Pero también tenemos muchos rasgos en comunes, como el idioma, la religión en un momento, o sea, hoy en día, el año 2020, hay libertad de culto, ¿cierto? Cualquiera puede ser de cualquier religión. Eh, pero para este entonces recordemos que la religión católica era la oficial y única religión que se permitía y que eso duró muchos años. O sea, yo les digo abiertamente, hasta el siglo pasado, digamos entre 1900 y 1999, la religión católica tenía mucha influencia en la política, mucha influencia en todos los aspectos de la sociedad latinoamericana. Esas cosas tenemos en común, como decía, el idioma en español, tener mitad rasgo europeo, mitad indígena, también son rasgos en comunes que conforman esta característica en general del continente que nace en este periodo.
Ya no habrían mestizos si no hubiera existido este choque cultural, que si bien tuvo harto de violencia, también tuvo cosas buenas, por así por el surgimiento de esta nueva cultura. Y recordemos que no solo se quedan los 30 años de guerra, sino que va a perdurar 300 años y más antes de que nazcan los países latinoamericanos como los conocemos, ¿cierto? Antes de que Chile sea el país independiente de Chile, hubieron 300 años hacia atrás de colonia. La sociedad colonial se encontraba profundamente segmentada y jerarquizada, similar a una pirámide. En el superior se encontraban los españoles nacidos en la península ibérica, es decir, en Europa. Y en el fondo de la pirámide encontramos a los negros y mulatos. Vamos a poner pantalla completa. Ahí sí. Primero hay que hablar de los españoles. Van a haber dos tipos de españoles, ¿ya? El español peninsular y el español criollo. Las necesidades de la guerra de Arauco trajeron a Chile a un buen número de hombres de armas, a esto a mediados del siglo XVI. De esta época provienen los nombres como Valle, Covarrubias, Carrera, Toro y Zambrano. Eh, ¿Qué nos está mencionando esto? Que recordemos que durante la guerra de Arauco, sobre todo tras la muerte de Pedro de Valdivia, se hace un llamado y se trae al Ejército Nacional de España. Esto quiere decir que viene un grupo importante de militares especializados españoles. Y recordemos que los militares, los que eran miembros del ejército español, eran, eran de renombre. Por lo general provenían de alguna familia noble o eran un hidalgo, un noble de menor alcurnia, digamos, pero al fin y al cabo eran señores, ¿cierto? Eh, Algunos de estos se mezclaron con los descendientes de los primeros conquistadores, conformándose así una aristocracia. O sea, llegaban estos señores y se casaron con algunos descendientes de los primeros españoles que llegaron, y así nació la aristocracia chilena. Eh, ¿Por qué menciono esto? Porque la aristocracia chilena en el fondo viene de padres españoles y madres españolas. No hay sangre indígena metida, ¿ya? No hay genes indígenas dentro de lo que es la aristocracia colonial, ¿ya? Es decir, que cuando hablemos después, en la época de los criollos, hablemos de Carrera, de cierto José Miguel Carrera, de eh, Mateo de Toro y Zambrano, por ahí que hay otro apellido que se volvemos a encontrar después en la época de la independencia, son personajes que, si bien sienten este amor por su tierra, por la patria, por Chile, vamos a ver que hay una evolución mental, ¿ya? El criollo va a partir siendo fiel a España, porque desciende de ese reino, ¿cierto? Y vamos al final, al ver al final de la colonia, un criollo que está chato de España, de que España ya para él es un antiguo régimen, el cual debe cambiarse por un régimen más igualitario, que le permita a él, como criollo y descendiente de esta tierra, participar en el gobierno. Entonces ahí más o menos se va mezclando todo este tema de ideario y va surgiendo esta identidad chilena, que es lo que vamos a ver al final de la colonia. No era un grupo numeroso, de hecho eran los menos, ¿ya? Debido a que en general fueron pocos los españoles que se avecindaron en América. Los españoles que venían directamente desde España recibían el nombre de peninsulares, porque venían de la península ibérica y generalmente ocupaban cargos en el gobierno. Estaban relacionados con la iglesia o bien al ejército, o se dedicaban al comercio. Los hijos de españoles nacidos en América recibían el nombre de criollo. Entonces tenemos al peninsular, que es este español que viene directamente de España con ya un cargo político eclesiástico. Venía porque iba a ser
sacerdote de alguna iglesia, obispo, ¿cierto? Porque venía a ser algún capitán, algún general o gobernar alguna región en cierto punto. ¿Y por qué tenía que ser de España? Fácil, porque tenía que ser una persona que conociera personalmente a vuestra majestad, al rey, ¿cierto? Eh, y con ello ser de su confianza. No cualquier pelagato, o sea, no cualquier criollo podía llegar y gobernar. O sea, ¿cómo se te ocurre? Si, ¿de dónde viene el poder? Del rey, pues chiquillo. Aquí todavía no existe eso de que el pueblo elige sus representantes. No, 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 no. El rey es todo en este punto, recordémoslo. Y así tenemos el nacimiento de la aristocracia colonial, los famosos criollos, ¿cierto? Estaba integrada por peninsulares y criollos, eran los dueños de las tierras y por ser descendientes de los conquistadores. Además tenían en su poder, el poder en sus manos, ¿cierto? Gozando de relativa riqueza y de un buen nivel cultural. Ellos optan a los cargos públicos. Aquí hay un punto que declarar porque hay que hacer una diferencia en el cual que los peninsulares optaban a los cargos públicos más importantes, mientras tanto que los criollos podían optar a cargos públicos como alcalde, como presidente de la junta de vecinos, como jefe de policía o jefe de armas, que también se le llama jefe de la guardia, pero el gobernador siempre era peninsular, el virrey siempre era peninsular, el obispo siempre era peninsular. ¿Me va entendiendo? Siempre los cargos más altos o los más importantes, reales importantes, eran de peninsulares, mientras que los cargos más pequeños sí podían acceder los criollos, ¿ya? ¿Qué tenían en común? Que ambos eran netamente y culturalmente españoles. Y segundo, que eran de la aristocracia, eran muy adinerados, poseían grandes porciones de tierra y tenían mucho dinero. O sea, hasta hoy día, hoy en día, como profe, o sea, hasta hoy en día hay descendientes de esa aristocracia. Sí, pues chiquillo. Sí, pues sí, pues. Miren los apellidos de los políticos a veces, hay algunos que hasta que se repitan por ahí. Bien, españoles no aristocráticos. También habían españoles que eran relativamente pobres, por así decirlo, o que netamente no venían de una familia de renombre. Habían también blancos que pertenecían a los sectores medios de la sociedad. Se trataba de comerciantes, artesanos, escribientes, oficiales del ejército que habían llegado después de la conquista y su nivel cultural era inferior y no tenían la influencia de algunas para tomar decisiones en el gobierno, ¿ya? Comerciantes pequeños, artesanos, ¿cierto? Herreros, cocineros, etcétera, españoles de poca monta, por así decirlo, era lo que venían a ganarse la vida aquí al sector colonial, ¿cierto? Por eso es que existe mucho como una especie de insulto a veces de que se trata para tratar o denostar a un europeo en América, se le trata de panadero o de ese tipo de oficio, porque en el fondo trata de decir como ya, si eres europeo, pero no eres de Alcurnia, no eres de Alcurnia, no vienes de una familia importante. Y vienes justamente de este sector de la sociedad, de estos españoles más pobres, que venían un poco como a probar suerte a América, ¿ya? No venían con el afán de conquistar porque el rey los conocía y bla, bla, bla. No, venían a ganar dinero. Eh, Pasamos a otro sector totalmente opuesto de la sociedad, que son los indígenas. ¿Y por qué digo totalmente opuesto? Porque son opuestos en lo social, en lo cultural y sobre todo en la forma de cómo van a vivir y el rol que van a desempeñar dentro de esta sociedad eh, colonial. Una vez terminada la conquista, es decir, cuando ya se asienta el dominio colonial,
Eh, los españoles se establecieron definitivamente en el territorio que comprende entre el Copiapó y Biobío, ¿cierto? Entre la, podríamos decir, tercera región, sí, 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 es como el límite justo. Entre la tercera región y lo que vendría siendo la novena región, ¿cierto? Entre esos límites está lo que era el primer Chile, el Chile primitivo, entre Copiapó y el río Biobío, porque hacia el Biobío, hacia el sur, estaba el territorio mapuche, ¿cierto? Conocido en Mapudungun como Gualmapu, ¿cierto? En la nación, el país mapuche. Los españoles lo reconocían como un país, ¿ya? Ahora, eso no significa que lo respetaban tanto. Igual pasaban a, eh, recordemos que este tema de tomar mapuches prisioneros servía para también sustentar la encomienda, ahí destacada, ¿cierto? Que era esto para ejecutar los trabajos forzosos de la minería y la tierra, etcétera, que para eso requerían mano de obra. ¿Y dónde sacaban esa mano de obra? Capturando mapuche. Entonces ya, se reconocía el reino mapuche y todo, pero igual habían rencilla. O sea, se acabó la guerra de Arauco, pero aún así iban a haber conflictos aislados de vez en cuando, ¿ya? Eh, eso hacia el sur. Y hacia el norte estaba Copiapó y de ahí comenzaba esta barrera natural que es el desierto de Atacama. Entonces, por eso es que Chile colonial va a llegar hasta ese punto. Más allá hacia el norte no puede poblarse porque es netamente desierto. Hoy en día hay ciudades y asentamientos hacia la costa y ni hablar de todos los yacimientos mineros que hay en la zona cordillerana del desierto de Atacama. Eh, pero en sí el desierto sigue siendo inhabitable, o sea, una gran porción de tierra y haciendo el paréntesis de que es el desierto más árido del mundo. ¿Qué quiere decir que sea árido? Que es el más seco y sin vegetación. No hay cero vegetación, pero hay un fenómeno, el desierto florido, ¿cierto? Que es muy bonito, que de vez en cuando el desierto florece. Que no me voy a detener a explicarlo porque si no vamos a perder tiempo de clase. Seguimos. Entonces, el indígena, de cierta forma, estaba destinado a llevar a cabo a vivir dentro de este territorio mapuche, el cual estaba constantemente hacinado y acosado por los españoles, ¿cierto? O netamente vivir y ser designado a la encomienda, ser parte de los trabajos forzosos, como podemos ver en la ilustración de abajo, ¿cierto? Donde el indígena es el que lleva la carga, ¿cierto? Mientras tanto vemos otro tipo de personas que van a caballo y con menos carga. Es decir, ellos llevaban a cabo todas las labores forzosas, todo el trabajo que nadie quiere hacer, digamos. Atención con esto. Dígame. ¿Cuál es el objetivo que entré ahora recién nomás? Bueno, ¿O el no hay objetivo en objetivo? sí, la sociedad, o sea, es que puse el título nomás, ya no dejé el objetivo claro. Pero podría ser comprender las bases étnicas de la sociedad colonial, ¿ya? Que es lo que estamos viendo en el fondo, que tiene que ver con, te explico, la sociedad colonial desde el punto de vista de las etnias o las razas, como se podría decir, ¿ya? El rol de los españoles, Ah, de indígenas, mestizos, pero todavía no llegamos a los mestizos. Bien. Como estaban débiles, eran presa fácil de enfermedades, ya que trajeron los conquistadores desconocidos para ellos. Recordemos, y aquí hay un punto científico en todo esto, que
para este tiempo no existen los aviones ni el mundo está globalizado. Por ende, cosas tan simples como el resfrío simple, el, la gripe, ¿cierto? Que existía en Europa ya hace muchos años, en América no existía. El virus de la gripe no existía. Por ende, cuando llegaron los españoles conquistadores a América, trajeron con ellos también todos estos virus. Y los indígenas que nunca habían estado expuestos a este tipo de enfermedad, se enfermaron y muchos murieron, muy pocos sobrevivieron, ¿ya? Es algo así como lo que pasaría o lo que pasó ahora con el tema del coronavirus, el tema de que el coronavirus se expandió rápidamente, porque en el fondo somos un mundo globalizado y hay gente que está viajando de un punto del mundo a otro constantemente todos los días. Entonces eso facilitó que el virus se propagara por todo el mundo en ¿cuántos? Menos de 6 meses. Ya todo el mundo estaba contagiado, o por lo menos la pandemia estaba esparcida por todo el mundo. Importante considerar, considerando que para esta época no existía ese tipo de comunicación y es primera vez que se daba un fenómeno así, de trasladar una enfermedad de un lugar tan remoto a otro. O sea, y esto se da porque recordemos que América es un continente totalmente aislado y no había tenido contacto social, humano, con ningún otro tipo de europeo hasta ese entonces, ¿cierto? Profe, pero ¿y los vikingos que llegaron antes? Sí, pero los vikingos llegaron como, esos vikingos que llegaron al norte de América, llegaron como 1000 años antes que los españoles, ¿ya? Y ni siquiera existe la certeza si es que volvieron. Con el tiempo, rápidamente los aborígenes perdieron los rasgos característicos de su cultura, adoptando el idioma y la religión de los conquistadores. Por eso es que hoy en día la clase que estamos haciendo, la estamos haciendo en español y somos parte de una institución católica, ¿cierto? Eso dice más que claro la cultura que ganó dentro de esto de la colonia o la cultura dominante. A pesar, cierto, que estemos viviendo en Chile, a pesar de que podamos tener rasgo indígena, ¿cuál es el idioma que estamos hablando? Castellano, español, ¿cierto? Y el colegio es católico, y esa religión, que yo sepa, no nació en América ni en Mapuche, es netamente importada desde Europa, ¿cierto? Y nace en Europa a pesar de que Cristo es de Nazaret. Oh, el mundo. Todo se conecta, ¿se dan cuenta cómo esto de la historia? Es súper loco y súper entretenido a la vez darse cuenta cómo todo se conecta a nosotros. Y por eso estamos estudiando estas cosas también, porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad. A pesar de que la corona hizo amplio esfuerzo por proteger a los indígenas, sus medidas resultaron inútiles, quedando este grupo reducido a su mínima expresión, ¿ya? A pesar de que en este continente era poblado por indígenas, finalmente con el tiempo los indígenas fueron disminuyendo bastante, ¿ya? Mucho. Por ejemplo, hoy en día lo que la mayoría en la población es mestiza, los indígenas siguen siendo la minoría hoy en día. Y ni hablar de conservación de la cultura, o sea, es súper poco. De hecho, hay que ser sinceros, muchachos. La cultura mapuche es una de las pocas que podría mantenerse de forma intacta y casi intacta, porque yo también diría que tan intacta no es, ¿ya? Porque aún así ha tenido intervención ya de los conquistadores. Eh, y ni hablar del resto de las culturas de Latinoamérica, las cuales, así como de forma pura, no subsistió, ¿ya? No, en el fondo, mm, todo se mezcló en algún punto con lo europeo. Voy a subir este PDF para que se vea mejor ese gráfico, ¿ya? Yo sé que ustedes lo están viendo borroso, pero en el fondo habla de cómo la población indígena fue disminuyendo ya a través de los años.
Está cada vez, tanto en Perú, que era uno, ¿por qué se enfoca en Perú? Porque Perú, ese sector, el virreinato del Perú, hasta hoy en día sigue siendo muy importante y una concentración de la población indígena americana donde más subsistió. Y aún así ha habido una disminución constante a través de los años. Y es muy probable que las culturas indígenas, o sea, no la cultura, porque la cultura ya se rescató, está, ¿cierto? Pero los rasgos, la etnia, ¿cierto? Indígena, genéticamente hablando, se vaya disolviendo. Eh, y es parte de eso es un fenómeno mundial, muchachos. No es que se dé solamente en América, ¿ya? Se está dando en todas partes del mundo donde, porque debido a la migración constante de distintas gentes hacia distintos lugares, genéticamente ya estas etnias humanas van desapareciendo. Y ya en el fondo, no sé, de aquí a 500, 1000 años, o 500 o 1000 años más, probablemente la etnia cada vez se note menos, cada vez sea más difícil diferenciar entre una persona rubia, o sea, me refiero caucásica o asiática, por ejemplo. Sin ir más lejos, nuestra propia sociedad es muestra de eso. Somos un país donde si bien predominan algunos rasgos, ¿cierto? Hay mucha variedad étnica. Los mestizos son la muestra y primitiva de esto. Es bien curioso estudiar el fenómeno de lo que ocurre en la colonia, porque es la primera vez que ocurren muchas cosas. Es la primera vez que el hombre, en busca de fama y dinero, llega a un territorio para explotar. Es la primera vez que se comunica un continente con otro con una función netamente económica. Es la primera vez también que se da una mezcla de razas tan importante a través de un choque cultural, económico, político, bélico también a través de la guerra, ¿cierto? Es como la primera vez que ocurre un fenómeno de un mundo globalizado. Y es por eso que el fenómeno de la conquista y la colonia también es tan llamativo, no solo para nosotros, que somos americanos, sino también para el mundo entero. De cierta forma, como que establece muchos patrones de comportamiento social de lo que vendrá siendo el mundo moderno. Los mestizos surgieron con el contacto entre los conquistadores españoles y las mujeres indígenas, ¿cierto? Como prácticamente no vinieron mujeres españolas a Chile, eh, recordemos que estamos hablando de 1400, 1500, 1600, años muy antiguos donde la mujer mmm, de rol social muy poco protagonismo tenía. Entonces, venir mujeres a conquistar América, poco. Y casi nada. Y las que venían por lo general estaban casadas. Venían porque estaban casadas con algún español y él se venía con ella y su familia entera. Pero si llegaban a venir mujeres solteras, no creo. Muy raro. Por ende, los conquistadores tomaban a mujeres indígenas como esposas, ¿ya? Esposas entre comillas, porque no se casaban con ellas precisamente. Eh, había españoles que tenían más de 10 hijos con diferentes mujeres. Los mestizos se unían a su vez entre sí, aumentando cada vez más su proporción y convirtiéndose en el grupo más numeroso. Creo que esto lo hemos hablado en clases anteriores, pero en el fondo el rol del mestizo va a ir cambiando a través de los años. Van a pasar de ser como una minoría silenciosa y como este grupo de que no era ni español ni indígena y un poco discriminado, ¿cierto? Van a pasar de ser eso a ser el grupo mayoritario, ¿cierto? Y en el fondo van a desplazar a los indígenas en el fondo como en el rol social y se van a transformar como en la nueva mayoría de población de toda América. Somos una sociedad mestiza hoy en día. ¿Dónde vivían o cómo vivían los mestizos? Los mestizos vivían principalmente en el campo.
donde trabajaban como peones y también realizaban trabajos en las minas. Llevaban una existencia muy pobre debido a que faltaban lugares de trabajo y frecuentemente se entregaban al ocio y al vicio. Este tema de ser como marginado social le jugó en contra y a favor, ¿ya? Porque le jugó a favor en el sentido de que gozaban libertades que los indígenas no tenían, y también le jugó en contra en el sentido de que estaban destinados a ser pobres, o sea, el mestizo vivía y las veces que encontraba trabajo, trabajaba por un techo, por comida, pero nunca así iba a tener una ambición de tener su propio terreno o algo así, ¿ya? Por eso es que muchas veces, como dice, se entregaban al ocio y al vicio. Y aquí podemos ver, claro, una característica cultural muy propia de Chile, ¿cierto? El tema de este como el típico curadito, ¿cierto? Que se gana la vida con poquito y le gusta el vicio, la fiesta y todo esto. Son cosas que subliminalmente se van quedando en nuestro subconsciente. La posición de los mestizos era difícil, pues no tenían una identidad clara, ya que se desarrollaban lealtades tanto hacia los españoles como hacia los indígenas. Habían mestizos que empatizaban más con los grupos indígenas y habían otros mestizos que empatizaban más con los españoles, ¿ya? Que entre sí eran grupos antagónicos. Entonces, como digo, no eran ni de aquí ni eran de allá. Y esto les jugaba a favor y a veces en contra. Les daba libertades que los demás no tenían, pero también un abandono importante. Una suerte similar corrían los mulatos y zambos, que también eran grupos mestizos. Ya, la diferencia es que los mulatos eran mezcla entre blancos y negros, esclavos negros, y los zambos entre indígenas y negros. Ya, tampoco ocupaban un lugar muy definido en la sociedad. Y pasamos netamente al grupo de los esclavos, ¿ya? Si bien recordemos que los indígenas vivían en la encomienda, en este trabajo forzoso, que era como una esclavitud subliminal, eh, los negros son abiertamente esclavos. Muchos de ellos llegaron al país como esclavos de los conquistadores, resultaban servidores muy fieles debido a que despertaban el recelo de los indígenas, ya que por su color y la marca que tenían en la mejilla eran fácilmente distinguibles. Prácticamente no podían huir, pues rápidamente eran apresados y restituidos a sus amos. Más adelante, durante el periodo colonial, se convirtieron en sirvientes de casa. Muchos de ellos eran diestros artesanos. A ver, en Chile los negros van a vivir de forma un poco distinta al resto de América, porque recordemos que en el resto de América, exceptuando Perú, los indígenas van a ser casi exterminados, al punto de que va a ser muy difícil sostener el sistema de encomienda. Entonces, la mano de obra indígena se va a tener que sustituir por esclavos africanos, ¿cierto? Por eso es que en países caribeños como Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿cierto? Tenemos más gente con rasgos genéticamente africanos, ¿ya? Porque en algún momento la población indígena fue exterminada a tal punto que se tuvo que importar mano de obra esclava. Sin embargo, en Chile, muchos llegaron como sirvientes de los conquistadores, como dice aquí, y después con el tiempo fueron más que nada teniendo labores domésticas, hacer el aseo, cocinar, cuidar a los niños, eh, pero desde un punto de vista súper deplorable, o sea, tampoco era una cosa de que, uy, tenían trabajos VIP, no, se les trataba como esclavos que tenían que cumplir su labor en la casa, ¿ya? Sin dignidad, trato injusto y Una todas esas pregunta. cosas. Dígame. ¿Por qué los negros eran los esclavos de los conquistadores y no de otras personas? ¿Y qué otras personas podrían esclavizar a los negros, por ejemplo? Te lo pregunto como, eh,
como a ti, ¿de dónde nace la duda? O sea, eh, tu pregunta es, ¿por qué los negros son esclavos? ¿O por qué los españoles no más podían tener esclavos? ¿Cuál es la pregunta? La de por qué solo los españoles podían tener esclavos y no. Ah, bueno, eso es una cosa simple, que los esclavos se compraban, ¿ya? Tanto la encomienda como los esclavos negros tú los comprabas. La encomienda se te designaba por nombre, por premio. Digamos, recordemos que la encomienda se designaba si yo era un conquistador, había ayudado en tal batalla, bla, bla, bla. Me iban a dar 200 indios para yo poder trabajar mi tierra. Pero Ah, aparte, ya. pero aparte de eso, eso pasaba con los indígenas. Y con los negros yo los compraba personas que supongo no eran tan baratas, ¿ya? Y acá en Chile el tema de traer negros a Chile era bastante caro, porque los negros llegaban al Caribe, llegaban a Centroamérica, directamente desde África. Entonces, pagar el transporte de traer negros para acá como esclavo y todo eso, hacía que fuera bastante caro. Entonces, por eso es que también ocupaban un rol como más doméstico acá en la colonia chilena, porque en el fondo Ah, era un lujo, ¿me entendí? ya. Gracias, profesor. Sí, sí, ahí entendí ya. De nada, Profesor, de nada. Ujú. ¿qué marca tenían los negros en las mejillas? Se les marcaba con alguna, al igual que el ganado, con alguna letra, que era la marca del dueño, ¿ya? Así como marcan a las vacas, ¿cierto? Con la marca de cuál es el rancho, lo mismo hacían con las personas, con las iniciales del dueño, qué sé yo. Hay una película que habla de la esclavitud, pero desde el punto de vista estadounidense, que es súper buena, que se llama Django, ¿ya? Es bastante cruda, ¿ya? Pero ahí habla un poco del punto de vista del esclavo negro doméstico. Prácticamente no podían huir, ¿cierto? Como decía, porque tenían esa marca, sí, pues justamente. Eran como ganado, en el fondo. Recordemos que el esclavo era tratado como un animal, no como una persona. Hoy en día yo sé que para usted en su mente y para mí también resulta difícil tener en tu mente, tratar a una persona como un animal de manera brutal, no sé, a latigazo, haciéndolo dormir, no sé, como perro, qué sé yo, pero cosas como esas eran comunes en esa época. Y también no se hacía como castigo y para demostrar, recordemos, a los demás qué pasaba si tú no obedecías a tu amo. ¿Ya? Muchas veces se hacía con ese propósito. Eh, También se le asignaba trabajo a los lavaderos de oro en las estancias donde se desempeñaban como capataces, bodegueros y encargados del ganado. Eso es cierto, porque muchas veces se colocaba a un esclavo negro como el capataz de los indígenas. ¿Me va entendiendo? Como eran más fieles, leales a los amos que los indígenas que estaban en grupo, los ponían como capataz. ¿Y qué era el capataz? Netamente el que le pega el latigazo si es que no trabaja. Eh, por eso digo que era como un lujo tener un negro. Suena fuerte, ¿cierto? Pero era la realidad de la época. A mí me gusta que la historia la entendamos así como es, real. Bueno, y acá tenemos la clásica representación, ¿ya? Los españoles, luego los criollos, mestizos, los indígenas y finalmente negros y mulatos. Una representación de una dama criolla, descendiente de españoles, ¿ya? Y también aquí podemos ver una representación de cómo vivía un criollo. En el fondo, aquí quiero hacer un enlace claro, dice. Los criollos son hijos de españoles, ¿cierto? Descendientes de esto.
nacidos en tierra americana. Había una competencia entre los españoles ibéricos y los criollos por los puestos de poder, pues habían cargos que solo podían ser ocupados por los ibéricos o peninsulares, ¿cierto? Generando el malestar de los criollos. Y esto va a ser netamente lo que va a implantar el sentimiento de querer independizarse de España. Porque va a llegar el punto que el criollo, efectivamente, naciendo en América, se va a sentir más parte de América que el español que viene desde Europa como una especie de trabajo, ¿cierto? Tratemos de colocarlo en el zapato del español peninsular. Me nombran como arzobispo, por ejemplo, o me nombran como virrey del Perú. Yo vengo a hacer un trabajo, a cumplir lo que me mandó el rey, ¿cierto? Pero en algún momento cuando termine ese trabajo yo me voy a ir de aquí de América, porque aquí América, uy, están como retrasados y está lleno de indígenas y muere gente todos los días. Nada que ver con Europa, donde puedo ir al teatro, escuchar música, ¿cierto? Así pensaría un europeo. Sin embargo, un criollo nacido en América, él va a decir, ¿cómo yo no puedo acceder a ser un virrey, siendo que yo nací en esta tierra, me crié en esta tierra, conozco mejor que nadie las necesidades de la gente, de los mestizos, puedo darles trabajo, mejorar la economía, qué sé yo, ¿cierto? Eran distintas las posiciones y eso mismo es lo que va a ir instaurando este sentimiento de rivalidad entre ellos. Pero finalmente todos eran miembros de una aristocracia, ¿ya? ¿Y qué es la aristocracia? La aristocracia viene desde el poder de los mejores o el gobierno de los mejores, donde Aristos proviene de el mejor y Kratos desde el poder, desde lo que significa las palabras griegas. Significa textualmente el gobierno de los mejores. Es un estilo de gobierno en el cual el poder soberano es entregado a un número reducido de ciudadanos. Teóricamente son los mejores calificados para gobernar. Teóricamente. En contraposición a la monarquía, en la que la autoridad suprema recae en una sola persona. Y también la democracia, donde el poder es ejercido en conjunto a los ciudadanos y su representante. Cuando los intereses del pueblo se ven subordinados a los intereses personales o egoístas de los gobernantes, la aristocracia se transforma en una forma de gobierno que se llama oligarquía. Y es precisamente lo que va a pasar aquí. Va a nacer esta aristocracia y esta aristocracia va a querer independizarse de la figura del rey. Y con eso, señores, terminamos lo que es la clase de hoy. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, sugerencia? No. Dígame. ¿En dónde podría ver la clase entera? Se está grabando, lo que significa que yo después de esto la subo a YouTube y la comparto en el tablón de Classroom. ¿Ya? Ah, ya, entonces más tarde la puedo ver en Classroom. Exacto, Ángel. Porque yo llegué sin querer por un problema que mi hermano se cortó abajo de la uña. Sí, no se preocupe, se entiende absolutamente. La cosa es que yo siempre hago eso, ¿ya? Así que si alguien necesita que suba la clase o cosas así, yo la subo al Classroom inmediatamente. Ya. Profe, a mí me llegó el tablón. Constanza, ya, espera, déjame anotarte para... ojo, que la invitación al tablón llega como un mail, ya, así que atento ahí. Ah, tío, otra cosa. La semana pasada no me dejaba unirme. Ya. Con el correo en Meet no me dejaba unirme. Ya. Recuerden que tienen que usar el institucional. No, ¿ya? estaba ocupando el institucional y no me dejaba unirme. Ya, Ángel. Ok. Eso tiene que comunicárselo a su profe jefe, ¿ya? Por si persiste ese problema. Constanza, entonces, dígame. ¿Quién? Alexi, dime. Tío, ¿a qué hora empezó la clase? A las 3. Siempre la clase es a las 3, ya lunes a las 3. 15 horas. 15 horas. Profesor, Dígame. ¿por qué la clase solo duró 45 minutos?
porque tiene que ser 45 minutos de clase activa según el protocolo. Ya este rato se deja justamente para esto, para resolver dudas. Así que si alguien tiene alguna ya. duda sobre la clase, por favor, este es el momento. Pero la sesión en sí dura hasta las 16, hasta las 4 de la tarde. ¿Alguna duda sobre la clase, pregunta o sobre el Classroom también? ¿No? Entonces, se pueden ir retirando, muchachos. Que les vaya muy bien, cuídense, nos vemos la próxima semana. Cata, atenta a la invitación que te la voy a enviar ahora ya. Dígame, Diego. Chao, profe. No me llegó el correo de la invitación para el avión. Ya, también se la voy a volver a enviar entonces. Atento a sus correos. Chao, profe. Chao, chao, cuídese, Simón. Muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, chao. Chao.